estamos celebrando que Jesucristo resucitó. Y yo no sé para ti qué signifique esto, pero la semana pasada yo podía hablarte un poco de lo que Jesús hacía y decíamos la vez pasada, Jesús andaba haciendo bienes, estaba junto a sus discípulos ayudando, sanando a las personas, resucitando muertos y todo esto lo hablábamos, pero también decíamos que Jesús dijo pues que él tenía que irse, pero que iba a venir el Consolador. Y yo utilicé otra palabra que se menciona en otra de las versiones, ¿alguien recuerda cómo dijimos? El Consolador, pero también ahí dice dos palabras en otra de las versiones, que también era nuestro ¿qué? Consolador y era nuestro abogado defensor. Y es lo que Jesús comenzó a anunciar. Y quiero, para recordar un poco, en Juan 14:26, este fue el que leímos, ahorita voy a leer la Reina Valera, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y eso es lo que Él nos iba a dejar aquí, lo que está escrito. Pero también hablamos de que Jesús empezó a decirles: yo me tengo que ir. Y en la Biblia lo mencionan como que Él predijo su muerte. Él empezó a anunciar que Él tenía que irse. Y decíamos que los discípulos, pues claro, que se empezaron a sentir como nerviosos, temerosos. ¿Qué va a pasar, Señor? ¿Por qué te vas? ¿Nos vas a abandonar? ¿Te vas a ir y ahora qué va a hacer de nosotros? Esto lo hablábamos también y Él empezó a predecir su muerte de esta manera. Vamos a Mateo 16:21. Y eso también lo vimos, dice aquí: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, pero ve qué bonito lo que dice aquí, y resucitar al tercer día. Y cuando le escuchaban decir esto, pues sonaba como: ¿qué locura estás diciendo? ¿Cómo que te tienes que ir, te vas a morir y vas a resucitar al tercer día? Los que estaban con él podían creerle, pero era como, se sentían muy nerviosos y temerosos de esto que iba a pasar. Y la gente que no sabía o que no reconocía quién era él, claro que lo tomaban por loco y empezaban a decir cosas que mentiroso, engañador, le empezaban a decir ese tipo de cosas por lo que estaba diciendo. También vamos a Mateo 20, acompáñame, Mateo 20:18. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Esto también se los dijo aquí. Pero a pesar de todo esto, yo quiero aquí remarcar algo, que era una situación que no sé qué te cause a ti, pero si tú hubieras sido Jesús en ese momento, es que sabes que te van a azotar, te van a crucificar, te van a entregar, pero que vas a resucitar, aún así carnalmente puede darte, ¿qué va a pasar conmigo? Sí, con los discípulos también había un temor, pero a pesar de todo esto que Jesús sabía que iba a pasar, en la Biblia está escrito cómo Él continuaba haciendo milagros, continuaba haciendo bienes. Era como, sí, va a pasar esto, pero yo tengo que seguir haciendo lo que tengo que hacer. Y Él seguía, ahí puedes ver tú en la Biblia en los siguientes versos, cómo Él dice ahí que sanó a tal persona, liberó a tal, y bueno, él seguía haciendo lo que tenía que hacer y ayudando a las personas. Y ese es el escenario que estaba pasando con Jesús. Pero detrás de eso, y en lo que no se veía públicamente, había un complot que estaba siendo levantado en contra de Jesús. Y aquí te estoy narrando la historia, cómo fue pasando. En Mateo 26, ahí te voy a mostrar lo que te estoy diciendo, de qué es eso de que hubo un complot. Mateo 26, 1 al 4, fíjate bien, vamos a ver bien los detalles de estos versículos. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, aquí está narrando de lo que Jesús seguía haciendo. Dijimos que Él seguía haciendo bienes. Dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle.
Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿En cuál fiesta? En la Pascua, iba a haber la fiesta de Pascua. Y fíjate todo lo que dice, que iba a haber estuvieron hablando de él, cómo matarlo, cómo prenderle, cómo hacerlo. Pero lo querían hacer cuando no fuera la fiesta, para no causar alboroto. Iban a celebrar la fiesta de Pascua. De esto también hemos estado hablando en estas semanas, del significado. Y esta historia pues se va poniendo así de esa manera, pero también es importante decir que aquí pasó cuando Judas lo iba a traicionar. Imagínate el momento doloroso para Jesús. Ya sabía lo que le iban a hacer y todavía saber que alguien de su misma mesa le iba a traicionar, seguramente esto fue triste para él también. Entonces aquí en la historia se narra cómo Judas empezó a hablar con estas personas que estaban haciendo este complot y les empezó a decir, bueno, yo les entrego a Jesús, ¿cuánto me dan por él? Y le ofrecieron 30 piezas de plata. Y él dijo, órale va, empezó a planear todo eso para entregarlo por unas cuantas monedas. Y bueno, la historia, para no ser el cuento largo, pues va avanzando de esa manera. Jesús es entregado, es arrestado y Judas feliz con sus 30 piezas de plata. Se las entregan, Jesús es arrestado y aquí hay una parte donde también mencionan que lo dejaron solo. Ahora ve, ya lo entregó a alguien que ya está tratando de entregarlo a alguien que estaba con él. Y no es suficiente con eso, dice que lo dejan solo sus discípulos. Esto viene en Mateo 25, 56. Te lo voy a leer para que veas que aquí está. Y dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. No sé qué puedas sentir con esto, pero a mí digo, qué triste lo que está pasando, qué doloroso. Pero aún así Jesús continuaba haciendo lo que tenía que hacer. Para él era su enfoque, voy a bendecir a las personas. Aquí ya arrestan a Jesús y lo llevan con el sumo sacerdote, que es lo que se ha estado mencionando, que los escribas y que todos lo iban a tener ahí. Y lo llevan con el sumo sacerdote y este grupo de personas querían encontrar, pues ahora sí, ¿qué hizo de malo Jesús? ¿Qué podían encontrarle a Jesús? Nada. Y dice la historia aquí, dice la Biblia, que empezaron a buscar un falso testimonio en contra de Jesús. Y empezaron a querer buscarle qué hizo él. Querían un pretexto, por decirlo así, para matarlo de esta manera. No encontraban nada. Y quiero leerte en Mateo 26, en el 59. Fíjate lo que dice aquí, porque ya aquí estamos viendo cómo empieza a ser señalado. No le encuentran algo que haya hecho. Y dice en Mateo 26, 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y después dice, en el que sigue, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Aquí están mencionando algo que Jesús había dicho. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. No dijo nada Jesús. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo las nubes en el cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad de testigos tenemos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ve el maltrato que está recibiendo Jesús aquí. Primero quieren encontrarle el que hizo Jesús de malo. No le encontraron nada.
Como no le encontraban nada, empezaron a testificar, pues, de manera, con mentiras acerca de él. Como aún así no era suficiente, pues le citaron algo que él había dicho, que iba a reedificar bueno, todo eso que te leí aquí, y con eso dijeron, bueno, pues ya, vamos a matarlo porque ya hizo algo, está blasfemando. ¿Y qué decía él? Jesús se defendía y decía, ustedes no saben quién soy yo, les voy a dar su merecido. No, él no dijo nada, se quedó callado y empezaron a burlarse de él. Y ve cómo va la historia. Otra vez, están sus discípulos, lo dejan solo, y ahí fue donde Pedro le decía, pero Señor, yo siempre voy a estar contigo. Si tú te vas, yo me voy, si a ti te matan, yo me muero contigo. Y Jesús le decía que, en la historia viene cuando le dijo que lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Y ahí después de eso fue cuando la historia continúa, donde Pedro anda por ahí caminando, viendo de lejos lo que estaba pasando y lo niega. Ahí es cuando canta el gallo y Jesús fue entregado a la muerte, porque ahí ya habían como se dieron cuenta de que sí era culpable, según ellos. Entonces Jesús es entregado a muerte. Y aquí sí vemos la historia también como que paralelamente lo que está pasando. Recordemos que Judas lo vendió por ¿cuántas piezas de plata? 30 piezas de plata. Judas, al ver todo esto, pues se empieza a sentir mal, y la historia dice, nada más lo digo como una referencia, la historia dice que él, al ver todo lo que le estaba pasando a Jesús, al ver que ya lo iban a matar, pues se arrepintió y les regresó sus monedas a los que se lo dieron. Se sintió tan mal que no soportó eso y bueno, se quitó la vida a él, porque se sintió tan culpable de que él provocó esto que lo hiciera. Entonces ya vimos cómo va pasando todo. Jesús es entregado a la muerte, es interrogado un poco antes de eso, y le querían sacar, como querían que se defendiera. ¿Ya viste todo lo que están diciendo de ti, Jesús? Y te van a matar, dinos algo. Y él no decía nada. Aquí en Mateo más adelante hay una parte donde dice, ¿no oyes cuántas cosas testifican en tu contra? Pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Él es entregado a la muerte para que ya muriera, y en Mateo 27, 28 menciona que lo desnudaron, le echaron encima un manto, le pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. Esto lo hemos visto muchas veces en las películas. Ponen su corona de espinas porque se están burlando de que él es el rey. Y le ponen una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, y le escupían. Ve todo lo que está pasando con Jesús. Le golpeaban en la cabeza y ya lo llevaban a crucificarlo. Aquí lo comienzan a crucificar y le ponen sobre su cabeza una frase que dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Y lo crucifican junto a 2 ladrones más. Ve cómo va esta historia de Jesús, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y le gritaban, ándale, si tú eres rey, a ver, sálvate. Le escupían, lo golpeaban. Y bueno, eso es todo lo que le estaban diciendo, pero quiero llevarte a Mateo. Ahí mismo seguimos en la historia, en 27:39, son algunos versículos, y dice que la gente pasaba a un lado y lo veían y decían que con su cabeza como que estaban decepcionados, mira todo lo que hizo este hombre. Y decían, no, eso es lo que la gente decía. Y dice aquí, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, a ver, sálvate a ti mismo, hijo de Dios. Bájate de esa cruz si tú eres el hijo de Dios, porque tú eres poderoso. Se empezaron a burlar de esta manera, y dice que los principales sacerdotes le empezaron a decir, a otros salvaste, a ver, sálvate tú si eres muy poderoso. Y le empiezan a decir todo esto, si eres el rey de Israel, bájate de la cruz y voy a creer en ti. Ve todo lo que le están diciendo, pero quiero aquí remarcarte algo. Él sabía que él era el hijo de Dios.
Él no se sentía como que, ay, yo ahora quién soy y aquí estoy sufriendo. Él sabía que él era el Hijo de Dios. Él sabía que podía salvarse. Él también sabía que él podía bajarse de esa cruz. Imagínate el poder que él tiene. Claro, riéndose él podía decir, a ver, ahorita cae un rayo y los parte a todos. Y ahí quedan. Él sabía todo esto, él no dudaba del poder y de quién estaba con él. Él podía salvarse, pero quiero decirte que el amor por ti y por mí fue más fuerte, que decidió salvarte a ti que salvarse él. Esto es algo súper importante. Él no le faltó nada, él no perdió, porque yo sé que nos han enseñado a verlo en la cruz. Y sí, eso pasó, pero nos han enseñado a verlo en la cruz y todavía decimos, ay, pobrecito. No, él venció, él no perdió. Él no fue derrotado de esa manera. Él podía y tenía la capacidad de decir, me bajo de aquí, les demuestro a todos esos quién soy y lo que puedo hacer. Pero fue más grande el amor que tuvo por ti y por mí, que él dijo, me voy a entregar, aquí me voy a quedar y te voy a salvar a ti. Eso es lo que significa la resurrección, eso fue lo que pasó. Por eso al inicio te decía, yo no sé qué significa para ti, porque yo me acuerdo que cuando no podía entender bien esta historia, hace muchos años, cuando yo no conocía bien de Jesús, yo la veía y yo decía, bueno, suena película, qué bonita película, qué triste película, pero sí está interesante. Yo no lograba entender qué significaba que Él resucitó. Entonces hasta aquí vamos en que Él fue entregado por amor por ti, por mí. No fue entregado en la cruz porque bueno, ya no tuve opción y como ellos son más fuertes que yo, pues yo me quedo aquí. Eso no pasó y eso no es verdad. Entonces Él sabía quién era y Él podía salvarse, pero decidió salvarte a ti en lugar de salvarse Él. Y aquí ya Él fue crucificado, muere y lo sepultan. Dice la Biblia que alguien fue por él, pidió su cuerpo, lo entregaron y fueron a enterrarlo, a sepultarlo. Y en Mateo 27, seguimos la historia, en el 62, ahí viene lo que pasó. Fíjate lo que dice. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, aquí se refieren a Jesús, yo me acuerdo que ese engañador dijo que después de 3 días va a resucitar. Fíjate, todavía se siguen burlando de lo que él había dicho. Manda pues a que se asegure el lugar en donde está enterrado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche, se lo roben y le digan al pueblo que resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tengo un guardia, ve y asegúralo como tú sabes. Entonces ellos fueron y aseguraron el lugar en donde estaba Jesús sepultado. Sellaron con una piedra y pusieron a un guardia. Esto lo hicieron porque dijeron, como él es un engañador, van a mandar a alguien de noche, lo sacan y van a decir que resucitó, porque eso es lo que dice ese engañador. Y ahí mandaron su guardia y dice aquí la Biblia que después de eso hubo como un temblor, los guardias se espantaron tanto y que se quedaron como muertos tirados. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Jesucristo resucitó. Y ahí se cumple su palabra de lo que Él dijo que iba a pasar. Entonces Él no está en esa cruz clavado. Él no está ahí. Él no se quedó en esa cruz. Ay, pobrecito, me vencieron y aquí me quedé tirado. No, Él resucitó. Por eso es lo que significa y lo que celebramos y lo que podemos recordar hoy. Que Él no perdió, que Él venció, te salvó a ti y resucitó. Él no está en esa cruz. Él resucitó. Y en Mateo 28, aquí menciona, continuando la historia, lo que te estaba diciendo, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias tuvieron mucho miedo,
temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, porque hubo 2 mujeres que fueron a ver el lugar donde Jesús estaba sepultado. Ellas fueron a ver, dice la Biblia que es María Magdalena y la otra María, que estaban ahí, fueron a ver el lugar, vieron al ángel y el ángel les dijo, aquí viene, no teman, porque yo sé que buscas a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Y aquí va delante de ustedes a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces podemos ver que Jesucristo no está vencido en la cruz. Él resucitó. Sí, murió para que tú pudieras ser salvado. Y aquí es lo que hemos hablado de la Pascua. Hacíamos la referencia a las 2 semanas pasadas del significado de la Pascua, que cada año lo celebraban para poder limpiar sus pecados el pueblo. Tenían que sacrificar a un cordero, a un becerrito limpio, bonito, lo crucificaban para que tú pudieras tener perdón. Eso era lo que pasaba, pero era cada cierto tiempo que lo tenían que hacer, porque no era suficiente. Y también hablábamos que como el sacerdote que hacía el sacrificio, también tenía que pedir perdón de sus pecados. Y la vez pasada hablábamos de que Jesús fue el sumo sacerdote que no tiene pecado y que no tiene necesidad de estar crucificando una y otra vez, sacrificando una y otra vez. Pero también decíamos que Jesucristo fue el Cordero de Dios y que fue una sola vez y para siempre. Y ya fuiste tú salvado de esta manera. Entonces Jesús no está muerto. No lo veas de esa manera. Bueno, Él sí es bien bueno, Jesús, pero ahí está en la cruz. Y no, Él está vivo. Pero ¿dónde está? Porque muchas veces los niños, digo, yo soy maestra y los niños luego decían, bueno, pero ya no está ahí, ahora ¿dónde está? Él vive en ti. Él está vivo y vive en ti. Habita dentro de ti. Y eres uno solo con Él. Entonces quiero recordarte esto que pasó fue por amor solamente. No fue una historia de terror, de ay pobre, le tocó sufrir. No, Él quiso entregarse por ti, por mí, salvarte. Pero aquí esta palabra lo hemos hablado porque muchas veces decimos, bueno, me salvó, pero ¿de qué? Él te trajo salvación con este sacrificio de amor. Él trajo salvación y lo hemos hablado, salvación, el sozo, el todo de Dios, que cuando Jesús dijo me voy a entregar, me pude haber defendido de todo lo que dicen esos, pero me voy a quedar callado y me voy a entregar por amor. ¿Para qué? Para que mi hijo, ahí ponle tu nombre, para que yo sea salvo. Y esa salvación, lo repito, es el sozo. Y ese sozo es esa sanidad en tu vida. Y ese sozo es esa libertad en tu vida. Que hoy tú podemos recordar, gracias Jesús por tu sacrificio y ahora yo soy sano. Por tu sacrificio Jesús, ahora yo tengo perdón. Por tu sacrificio Jesús, yo soy libre. Por tu sacrificio yo estoy pleno y próspero. Por tu sacrificio Jesús, yo estoy protegido. Gracias. Eso es lo que significa esta salvación. Pero otra vez Jesús sigue vivo. Vivo y habita dentro de ti. Y a lo mejor tú dices, bueno, ¿y esto a mí en qué me beneficia? En todo. Todo lo que te acabo de decir es algo que tú tienes hoy. Y a lo mejor tú dices, bueno, pero pues yo estoy enfermo. Ok, tu cuerpo ha estado enfermo, pero dentro de ti habita Jesús, el que sana. Y tú puedes tomar de esa sanidad que hay en ti. Y también, ¿qué puedo tener yo con esto? Vamos a Juan 3:16. Sé que es un versículo que se enseña mucho, se habla mucho de él. Que siempre cuando queremos hablarle a alguien de Dios, decimos, bueno, Juan 3:16. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, de tal manera amó Dios al mundo. Fue tanto el amor de Dios hacia el mundo que dio a su único hijo. Lo dio, lo entregó. No tomó un cordero de ahí del pasto, no. Dijo, voy a dar a mi hijo para que todo aquel que en él cree, habla de Jesús, para el que cree en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta palabra o estas dos palabras, vida eterna, ¿qué significan? Yo sé que seguramente muchas personas dicen, bueno, la vida eterna, cuando yo me vaya, me muera y allá voy a estar con mi lugar celestial. Siempre lo decimos de esa manera y como que lo vemos, bueno, cuando yo me muera. Pero vida eterna significa que tú le conozcas a Él. Conocerle a Él, al único Hijo y al único Dios verdadero. Entonces, para que tú puedas tener vida eterna, para que tú puedas conocerle y para que tú puedas disfrutar de Él aquí en la tierra, desde ahora, para que tú puedas vivir pleno y con todo ese gozo desde ahora. Sí, también allá en el cielo vas a estar súper bien, pero aquí también lo puedes recibir. Así que si tú has estado enfermo, hoy puedes recibir esta vida eterna. Puedes conocerle y puedes recibir eso que Él tiene para ti. Entonces este es uno de los beneficios que tú puedes tener por el sacrificio de Él. Que cuando Él fue entregado por amor, tú puedes tener esta vida eterna. Pero también en Efesios 2:6, fíjate lo que dice aquí. Y lo decía una canción, César lo decía hace rato el pastor, de lo que significa, porque dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. O sea que cuando Jesucristo fue resucitado, te levantó junto con Él. Y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Ve lo que dice aquí, con Él tú resucitaste. Con Él tú puedes tener una nueva vida. Pero no nada más eso, sino que te sentó en lugares celestiales. Y yo sé que muchas veces vamos por la vida, bueno, aquí sobreviviendo, aquí más o menos, aquí con el agua hasta el cuello, pero todavía no me pasa más arriba. Y hemos vivido de esa manera, pero hoy quiero que tú puedas irte entendiendo esto. Él te sentó en lugares celestiales. Y te lo voy a poner gráficamente así para que te lo imagines. Pero, ¿qué significa estar sentado en lugares celestiales? Yo hace rato pensaba ejemplos y dije, ¿qué significa estar sentado en lugares celestiales? Porque sí, resucitaste con Él, pero estás sentado en lugares celestiales. Y yo busqué un poquito de qué significa y escribí aquí lo que yo pude entender, pero es vivir como muerto en lo terrenal, pero con los beneficios que Él tiene para ti en el cielo, pero aquí. Para mí estar sentado en lugares celestiales, imagínate esto, que llegas a un desayuno súper importante, vamos a hablar terrenalmente, llegas a un desayuno súper importante donde está, no sé, el presidente, vamos a imaginarlo así nada más, y está el presidente sentado en su mesa VIP, obviamente, y vas llegando tú y te voltean a ver y dicen, ahí ponle tu nombre, ay, Luis, llegó, pásalo aquí al lado de mí. Te dan un lugar especial. Eso es lo que significa, que cuando tú crees en Él, voltea a verte Dios y dice, ahí viene mi hija Danya, pásalo aquí conmigo junto a Jesús. Yo no sé si puedes ver lo bonito de esto, pero así de esa manera tú tienes un lugar, al lado de Él, ahí con Él. Con todo lo que Jesús tiene de beneficios, tú los tienes. Con esa vida eterna, tú lo tienes. Con esa sanidad, tú la tienes. Con esa plenitud, tú también la tienes. Seguramente físicamente no lo ves, pero necesitas tú verte de esta manera, donde dices, yo tengo un lugar junto a Él, ahí. Y este lugar yo no lo tengo por mi buen comportamiento. Este lugar yo no lo tengo porque yo me lo gané. Porque a mí me costó, porque pagué por Él. No,
Este lugar tú lo tienes porque Él lo pagó para ti. Y dijo, aquí está apartado para mi hijo, para mi hija, aquí. Y ese lugar es tuyo, porque estás unida a Cristo, es lo que dice aquí, estoy unida a Cristo. Estoy en los lugares celestiales por Él. Y otra vez, estoy en ese lugar VIP, pero ese lugar VIP tiene todos los beneficios. Otra vez regresando al ejemplo de que estás con el presidente. Todos los beneficios de que dicen toda esa barra llena de comida es para ti. Y puedes pararte y tomar de eso. Esos son los beneficios que puedes tener. O a lo mejor dice el presidente, no, yo ahorita saliendo me voy a ir aquí a mi lugar reservado a descansar. Tú también puedes ir conmigo, porque estás en este lugar VIP. Y regresando al ejemplo de Jesús, tú estás sentado junto a Él con toda esa mesa servida a tu disposición. Y si tú dices, ay, como que me dio hambre, tú puedes pararte y agarrar de ahí. Y si tú dices, como que hoy me siento mal, tú puedes pararte y agarrar de esa sanidad y disfrutarla. Y si tú dices, como que no tengo mucho dinero o estoy teniendo problemas, tú puedes pararte y decir, esto es mío, yo soy próspero. ¿Por qué? Porque Jesús lo pagó en la cruz. Así que con todo esto, yo hoy puedo celebrar que Jesucristo está vivo. Yo no sé tú, pero yo hoy puedo celebrar que Él murió y resucitó y yo estoy junto con Él en ese lugar celestial. Y si escuchas esto con calma, es un motivo de celebración. Porque muchas veces nos creemos que Él sigue ahí, clavado en la cruz, derrotado, y no solo eso, que tú también estás ahí derrotado. Y eso no es verdad. Él venció a la muerte, Él ganó. Y Él te entregó este lugar especial para ti. Cuando entendemos esto, podemos cambiar nuestro chip de sentirnos, ay, pobrecito, a sentirnos victoriosos. Él venció por ti. Otra vez, Él pudo salvarse y bajarse de esa cruz cuando se lo dijeron. Pero Él dijo, mi hijo vale más que cualquier otra cosa. Me quedo aquí, lo voy a salvar. Y si recordamos lo que hemos dicho, fue una sola vez y para siempre. Hoy tú puedes disfrutar esto y celebrar que Él murió, resucitó, venció en la cruz por amor a ti. ¿Qué es lo que necesitas? Tienes un lugar celestial. ¿Qué es lo que tú necesitas? A lo mejor te has sentido triste, te has sentido deprimido, te has sentido solo, porque yo sé que muchas veces vivimos cosas que decimos, ay, me siento de esta manera, pero yo no sé tú, yo cuando puedo pensar en lo que yo estoy como que lidiando en mi cabeza, puedo voltear a ver a Jesús y decir, o sea, Él sabía lo que iba a pasar. A Él lo traicionaron, lo entregaron, lo vendieron por unas monedas, lo dejaron solo. Te estoy como recordando lo que vimos aquí. Lo golpearon, lo azotaron, le escupieron, lo lastimaron. Cada herida en su cuerpo, es lo que dice la Biblia, que cada herida, cada golpe, Y yo sé que hemos visto películas donde muestran este sacrificio de Jesús y todo lo que le hicieron. Yo no sé tú, pero yo cuando vi esa película de la Pasión de Cristo, yo decía, qué feo, o sea, sentía feo. Pero yo creo que eso que vemos ahí en la película no es ni un pedacito de lo que Él vivió. Cada golpe, dice la Biblia que por cada golpe, por cada azote que tuvo, por cada herida, esto fue para que tú tuvieras sanidad. Cada golpe que Él recibió es para que tú tuvieras sanidad. Lo pobre que Él se hizo en la cruz, dice que Él se hizo pobre para que tú seas enriquecido. Entonces, si tú te ves con esos ojos, cambiamos nuestros ojos naturales y carnales y nos ponemos los ojos de ver como Jesús. Él en este momento dice, mi hija, no sé, Delfina está junto a mí y ella es próspera. Mi hija Edna está junto a mí y ella es plena, está completa en mí, porque está junto a mí. Y así le puedes poner tu nombre en cada frase que yo te pueda decir. Mi hijo tal está sano
porque está junto a mí en los lugares celestiales. Está en el lugar VIP, tiene todos los beneficios que están en esa mesa. Y lo que se te antoje, tú puedes agarrarlo y decir, es mío porque Jesús pagó por esto. Es mío. La felicidad yo la tengo, el gozo yo lo tengo. Sí, me he sentido triste, pero Él me da gozo. Está en la mesa y lo puedo tomar. Eso es lo que tú tienes. Así que hoy podemos celebrar que Él murió y resucitó. Él está vivo. No sé si esto no te puede alegrar, pero Él está vivo. Y tú estás ahí junto con Él, en lugares celestiales. Y yo hace rato que meditaba en esto y que podía leer esto, yo no sé tú, pero yo nada más decía, gracias Señor, porque tú hiciste esto por amor. Que cualquiera como yo, que puedo ser a lo mejor egocéntrica, pensaría, no, pues yo mejor me bajo, me salvo y todo tranquilo. Pero Él dijo, no, mi hijo lo vale, tú lo vales. No por tu comportamiento, por amor. Como te leí hace un ratito que Dios por amor tan grande dio a su hijo. Era lo máximo que tenía. Yo no sé qué sea lo más valioso para ti, pero a veces decimos, esto es lo más valioso para mí. Así sobre todas las cosas. Y si tú pudieras entregar eso para salvar a alguien, seguramente no, porque pensamos más en nosotros. Pero Dios no fue así. Él dijo, yo lo mejor que tengo es a mi hijo Jesús. Lo voy a entregar para que mi hija Danya sea salva y que pueda disfrutar esa vida aquí en la tierra. Y no nada más ella, tú también. Y no nada más tú, el que no está aquí también. Y aquí es donde ya viene eso de cómo voy a llevar esto a los demás. Dice la Biblia que des de gracia lo que tú has recibido de gracia. Quiero preguntarte, ¿cuánto te costó a ti recibir ese lugar celestial? Nada. ¿Cuánto pagaste? Nada. Y yo sé que muchas veces nosotros decimos, bueno, pero yo me porto bien. Qué bueno que te portes bien. Qué bueno que tengas muchas estrellitas en tu frente como en la escuela. Qué bueno. Pero Jesús te ama con estrellas y sin estrellas. Él te sigue amando. Y Él te dio de gracia eso. Y de gracia es gratis. Entonces, así como yo lo he recibido gratis, yo puedo hablarle a alguien más de esto para que lo reciba gratis. Él se entregó por amor. Y hoy quería recordarte esto, que es el motivo verdadero, el que celebramos, por el que celebramos la resurrección de Jesucristo. No nada más es una historia de película, es algo real en tu vida. Y vete hoy te puedes ir recordando esto, que tú estás sentado en un lugar celestial junto con Él, en tu silla VIP, en tu lugar especial donde dice tu nombre. Ahí, ese lugar lo entregó por ti. Y recuerda que ese ticket de ese lugar, de ese asiento, tiene una mesa grande, grande, grande de beneficios. Creo que en algunas de las semanas pasadas el pastor lo platicaba súper rápido, no sé si fue, sí creo que fue en este lugar, que lo platicaba de esa manera, pero es el boleto del crucero, gratis, donde tú puedes disfrutar todos los beneficios. Y que muchas veces queremos estar en el crucero disfrutando el paisaje, pero comiendo atún. Y hoy tú puedes comer de el banquete grande que Jesucristo pagó por ti. Y una vez más, Él está vivo, Él resucitó. ¿Te alegras con esto? Él resucitó y vive dentro de ti.